Bueno, seguimos en la asignatura de geometría. Vamos a ver, hacer el antes de aprender a recoger los saberes previos de ustedes. Entonces, comenzamos con la actividad que tienen ahí en el antes de aprender. Antes de aprender, Ana María debe preparar una exposición para su clase de geografía y necesita hacer el mapa de Colombia en un pliego de cartulina. El mapa que encontró es el tamaño carta. ¿Qué podría hacer Ana María para dibujar en la misma cartulina? Es mucho más grande y tiene que tener la misma forma. Ana María debería ajustar el mapa al tamaño de la cartulina, dibujándolo con las mismas características del mapa, forma y colores. Ok, Elizabeth. Ana María debe preparar una exposición para su clase de geografía y necesita hacer el mapa de Colombia en un pliego de cartulina. El mapa que encontró es de tamaño carta. ¿Qué podría hacer Ana María para poder dibujarlo en la cartulina? Si su tamaño es mucho más grande y tiene que tener la misma forma, ella puede cortar en el tamaño del mapa que encontró. Ok, vamos a escuchar a Isabela. Adelante, Isabela Machado. Isabela Machado. Señor, buenos días, ¿cómo está? Ya bien. Ana María debe preparar una exposición para su clase de geografía y necesita hacer el mapa de Colombia en un pliego de cartulina. El mapa que encontró es tamaño carta. ¿Qué podrá hacer Ana María para poder dibujarlo en la cartulina si su tamaño es mucho más grande y tiene que tener la misma forma? Ana María debería hacer la misma característica del mapa con sus colores. Bueno, ¿qué nos dice Roy? Ya va, señor. Ana María debe preparar una exposición para su clase de geografía y necesita hacer el mapa de Colombia en un pliego de cartulina. El mapa que encontró es de tamaño carta. ¿Qué podrá hacer Ana María para poder dibujarlo en la cartulina si su tamaño es mucho más grande y tienen que tener la misma forma? Recortar la cartulina del tamaño perfecto y así podrá dibujarlo con colores y las características del mapa. Ok, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la semejanza y la congruencia. Esos son cuando hablamos de semejanza y cuando hablamos de congruencia. Van a mirar primero las figuras que tienen ahí en la imagen. Miren cómo están esas figuras. Le hago una pregunta a Diego. Diego, ¿cómo son las figuras que estás observando? Tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. ¿Cómo son? Sí, son idénticas. Son idénticas. Ok, ¿qué dice Isabela? Señor, son idénticas porque una está más alta que la otra, señor. Ok, son idénticas. Bueno, ya me van la mano porque a todo el mundo no va a decir ahora todos, van a decir los 30 idéntica, porque ya están viendo ahí. Y ahí mismo está la palabra y sus compañeros acaban de decir. Son idénticas.
Pero cuando hablamos nosotros de congruencia, cuando estamos hablando de congruencia, vamos a observar las figuras. Fíjense las figuras que ustedes están observando ahora mismo. Estas figuras son idénticas, tanto en su forma, en su tamaño, son idénticas. O sea, son congruentes, Acá observamos en los cuadrados que ambos cuadrados tienen también la misma medida, el mismo color, conservan su misma estructura de forma, son congruentes. La figura, Mariana, estas dos últimas figuras son iguales, Mariana. Mariana. No, señor. No No, son, señor. no son iguales, y por no ser iguales, no tener esas características, no son congruentes. Entonces, para que dos figuras sean congruentes, ¿qué deben cumplir? Para que dos figuras sean congruentes, Ellos deben ser iguales. deben Señor, ser iguales ¿en qué? Iguales en qué? En las características. En las En el tamaño, en la características. forma. En el tamaño, en la forma. Ok, Carla. Me dice en el tamaño y en la forma. Congruencia, dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma que decía Carla, que tenían sus mismas características, y tamaño, es decir, si al colocarlas sobre otra, son coincidentes con su extensión. O sea que si yo tengo dos cuadrados y si yo esos dos cuadrados los cambio de posición, esos para que sean congruentes, esos dos cuadrados tienen que ser el mismo en forma y en tamaño. Criterios de congruencia. Se llama criterios de congruencia a los postulados y teoremas que enuncian cuáles son las condiciones mínimas que debe reunir dos o más triángulos para que sean congruentes. Aquí estamos observando dos figuras. En este caso son dos triángulos. Dos triángulos son congruentes si y solo si sus partes correspondientes son congruentes. O sea, que si uno de estos triángulos no coincide con el segundo triángulo, quiere decir que entonces no son congruentes si uno de sus partes no corresponde a la misma medida. ¿De acuerdo? O su tamaño no es igual, una de sus características, si su tamaño no es igual, no son congruentes. Cuando hablamos de dos triángulos, en este caso tenemos un triángulo que es ABC. Este es un triángulo ABC. Y tenemos otro triángulo que es DEF. Ustedes observan el triángulo. Sus lados correspondientes son congruentes. O sea, a pesar de que este está inclinado y este está de forma que lo podemos ver de frente, a pesar de que están ambos así, son congruentes porque tienen su misma forma, conservan su mismo tamaño. Entonces son congruentes esos triángulos. Los postulados de congruencia es que si sus lados son iguales, los lados del otro triángulo también deben tener esa misma característica. Aquí nos hablan de postulado de lado, si los lados de un triángulo son congruentes con los lados del segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Dice, si este lado y este lado del primer triángulo que es ABC tiene la misma medida del triángulo AEF, si estos de sus lados son iguales, la medida al primer triángulo, entonces se dice que son congruentes sus lados. Sus tres lados son congruentes. Si dos ángulos y el lado inclinado de un triángulo son congruentes cuando los dos ángulos y el lado inclinado de otro triángulo
son congruentes. Ejemplo, este es el ángulo que se forma en este primer triángulo. Si nosotros partimos aquí, aquí nos sale un triángulo, nos sale el triángulo ABC, se forma ese primero. Y luego se forma otro triángulo que es CDE, ese es otro. Mamita, necesito que estén mirando, es hacia acá. Este es otro triángulo. Este que está aquí en azulito es el ángulo. Esto es ángulo que se forma. Fíjense que ustedes están observando que este mismo ángulo tiene la misma medida, a pesar de que no lo hemos medido, pero lo estamos observando. Tiene la misma medida y uno de los lados, y el lado inclinado, el lado que está inclinado, si corresponde a la misma medida del segundo triángulo, entonces son congruentes, son congruentes. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la congruencia ahora, de lo que son la congruencia, cuando nos referimos a, perdón, ya estábamos hablando de congruencia, ahora vamos a hablar un poco de semejanza. Vamos a buscar, van silenciando los niños que van ingresando, van por favor silenciando. Diego, ahora le doy la oportunidad nuevamente a todo el que vaya a participar en el antes de aprender. Bueno, aquí seguimos con las figuras semejantes. ¿Qué podemos observar, Andrea? ¿Qué observas en pantalla, Andrea? Andrea, Sí, señor. adelante. ¿Qué observas en pantalla? Un animal. Ajá, ¿cómo ves el animal? ¿Qué observas? Porque no solamente, ¿qué dice Isabela Machado? ¿Qué observa Isabela Machado? Señor, que uno es más grande que el otro. Ok. Porque uno tiene una lupa encima y el otro cuando no tiene la lupa se ve chiquito. Muy bien, ahí Isabela acaba de decir todo con sus propias palabras. Isabela enseguida acaba de decir, ella observa que se ven a simple vista dos animales. Uno lo logra ver en un tamaño pequeño y el otro lo observa en un tamaño amplio, o sea, en un tamaño grande. Ella dice, gracias al instrumento de la lupa, puedo observar la otra figura con un tamaño más amplio. Pero, ¿será que esta figura no es la misma que está acá? La misma pequeña no es la misma figura grande que estamos viendo, Carol. ¿No es la misma figura? No, señor, no es la misma. Tú dices que no es la misma figura, o sea, no es el mismo animal. ¿Qué dice Roy? Señor, Momento, Carla, tiene que respetar que le di la palabra a Roy. ¿Qué dice Roy? Señor, son diferentes animales, no es el mismo. Son diferentes animales. ¿Qué dice? No, un momento, Isabela, ya usted tuvo la intervención. ¿Qué dice Carla? Señor, es el mismo animal sino que uno lo está viendo con una lupa y se ve más grande, pero es el mismo. Ok, ¿qué dice María Alejandra, que levantó la manito? Adelante, Mari. Señor, que sí era el mismo. Es el mismo, claro. Es el mismo animal, siendo que, es como el mismo decía, animal, la misma posición, el mismo animal, pero cuando uno le pone la lupa encima se ve diferente. lo que cambia, que nos proyecta la lupa, es el tamaño, pero es la misma figura. Lo que nos proyecta es que cambia, es el tamaño, que en uno se ve pequeño y en el otro se ve grande, pero son semejantes a pesar de que no tienen el mismo tamaño. Entonces, se define semejanza en dos figuras bidimensionales
incluidas las partes correspondientes, la razón de semejanza y las medidas de las partes correspondientes, determina la relación proporcional entre las medidas de los lados correspondientes de la figura. Aquí observamos cómo son las figuras mostradas, Diego. ¿Cómo son? Son proporcionales y son semejantes. Son semejantes. Es la misma figura, solo que es lo que está cambiando. ¿Qué es lo que vemos que va cambiando de esa figura? Señor. El tamaño. Tamaño, señor. Bien, cambia es el tamaño, es lo que podemos apreciar, pero son semejantes porque es la misma figura. Entonces, semejanza, dos figuras tienen la misma forma, aún con diferentes dimensiones, se llaman semejantes. O sea, esta es una dimensión grande, pero es la misma figura esta que está acá. Esta es la figura pequeña. Esta figura pequeña, lo que cambia es la dimensión, pero la imagen es la misma, son semejantes. Dos figuras son semejantes y sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes proporcionales. Los elementos que se corresponden, puntos, segmentos, ángulos, se llaman homólogos. Dos figuras, vamos a observar el plano. Silencien el micrófono el que va ingresando. Estos son dos imágenes que tenemos aquí, o sea, dos figuras del plano. Ahí vemos que esas figuras son congruentes, Elizabeth, o son semejantes. Semejantes porque son igualitos, lo único que le cambió a uno fue el tamaño. Muy bien, ya Elizabeth lo dijo todo, entonces los demás bajan la manito, muy bien. Son semejantes porque son la misma figura, lo único que cambia es la dimensión de la figura, la dimensión que viene siendo el tamaño que estamos observando en ese momento. Entonces, dos figuras a la clase. Si seguimos, dos triángulos, ahora vamos a hablar con relación a los triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales y los ángulos iguales. Son iguales, o sea, si los dos triángulos tienen los lados proporcionales, o sea, aquí vemos, y si sus ángulos son iguales, o sea que el ángulo que se forma aquí en el triángulo pequeño se debe también formarse acá en el triángulo que vemos con mayor dimensión. El cociente se llama razón de semejanzas. Entonces ahora ustedes van a trabajar lo que es en la parte de la guía. Entonces recuerden, cuando hablamos de semejanza, es que sus dimensiones son iguales, pero cambia su tamaño. Cuando hablamos de congruencia, es que conservan tanto su forma, su tamaño, son iguales y los ángulos que se forman. En los triángulos deben ser proporcionales sus lados y el ángulo que se forma también debe ser igual para que sea semejanza cuando tenemos dos triángulos.